Prólogo. El día que todo cambió. Esta es la historia de Elena Morales, una mujer de 48 años que vivía en una casa pequeña a las afueras de Guadalajara, una casa que algún día conoció risas, olor a pan recién hecho y música de domingos, pero que ahora respiraba bajito, como si no quisiera molestar. Para el mundo exterior, Elena era otra paciente más en una lista de diagnósticos y análisis, una mujer cansada que iba y venía del hospital con un pañuelo en la cabeza y una sonrisa débil. Pero la verdad era más honda y más silenciosa. Elena estaba muriendo por dentro, día tras día, minuto tras minuto, con la resignación disciplinada de quien ya no espera milagros y, sin embargo, sigue tendiendo su cama cada mañana como un acto de fe. Los vecinos la saludaban con respeto y prudencia. «Dios le dé fuerzas, señora», y seguían su camino. Nadie se quedaba mucho tiempo, no por crueldad, sino porque hay dolores que intimidan. Su hijo, Tomás, un joven de 22 años, se había vuelto experto en callar. Trabajaba turnos dobles, arreglaba bicicletas, llegaba tarde con las manos negras de grasa y la mirada roja de cansancio, y cuando entraba al cuarto de su madre, acomodaba las almohadas, revisaba el suero, recogía los frascos vacíos y decía: «¿Cómo te sientes hoy, ma?», en un tono que quería sonar fuerte y solo lograba sonar humano. Lo que nadie sabía era que, detrás de esa rutina obstinada, Elena cargaba otra pena: un silencio con Dios. Había sido creyente sin estridencias de misa en fiestas patronales y oraciones susurradas antes de dormir. Pero el día que el oncólogo dijo metástasis y bajó la voz, algo se quebró. No perdió la fe del todo. Nadie que ha amado de verdad la pierde del todo, pero dejó de hablarle a Dios con la misma confianza. Y sin embargo, en el calendario de la cocina, rodeado con un marcador azul, había un día que Elena había señalado sin decirlo: la víspera de su cumpleaños, la fecha exacta en que cumpliría un año desde el diagnóstico. Había tomado una decisión que solo entiende quien ha mirado a la muerte a los ojos. Esa noche sería distinta, la noche en que cerraría todos los círculos, escribiría lo que faltaba por decir y descansaría al menos por dentro. La casa amaneció con una claridad tenue, un sol filtrado que hacía que el polvo pareciera oro en suspensión. Elena no durmió bien. Se levantó despacio, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo hasta reconocerse otra vez y se puso la bata de algodón que le había cosido su madre cuando Tomás era niño. Preparó té de manzanilla, abrió la Biblia por costumbre en Isaías, leyó sin comprender del todo: «No temas, porque yo estoy contigo», y dejó un suspiro en el aire, como quien marca la página con el aliento. Tomás salió temprano, le dio un beso en la frente y prometió volver antes del anochecer. «No te esfuerces, ma, por favor descansa». Elena asintió con una sonrisa que prometía más de lo que su cuerpo podía cumplir. Cuando la puerta se cerró, el silencio se esparció por los cuartos con la delicadeza de una sábana. La casa recordaba. Sobre la repisa del pasillo, una fotografía de Tomás con 10 años sosteniendo un volantín azul. En la mesa una libreta con listas de compras antiguas. Azúcar, harina, leche, velitas para el pastel. En el buró la carta amarillenta que su madre le había dejado el día de su boda: «Hija, las manos que oran no envejecen». Elena tocó el borde del papel con cariño, como quien toca un umbral. Lo que Elena no sabía, lo que no podía saber, era que algo, desde un lugar al que no alcanzan los mapas, se movía hacia ella con precisión de reloj eterno. Porque esta historia no es solo sobre enfermedad ni sobre cansancio, ni siquiera sobre despedidas. Es sobre todo una historia de palabras que viajan, de mensajes que encuentran su hora exacta, de cartas que se escriben a tiempo, pero llegan cuando el corazón por fin puede entenderlas. Y aunque parezca extraño, la primera de esas cartas aún no existía sobre la mesa. Estaba en el borde del futuro inmediato, aguardando el gesto con que se convocan los milagros. La decisión de escribir.
A las 11 en punto, Elena abrió el cajón del escritorio y sacó un paquete de sobres, una pluma de tinta azul y un manojo de papeles con el sello del hospital. Apartó las cuentas, las recetas, los resultados, dejó todo a un lado y se quedó solo con las hojas en blanco. Respiró hondo. No sabía por dónde empezar, y sin embargo, sabía exactamente lo que debía decir. Hijo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo hizo su trabajo y yo hice el mío. Y si estas palabras te alcanzan, es porque Dios, aunque a veces calle, no llega tarde. La primera línea no se escribió todavía, pero ya estaba viva en el aire. Afuera, un viento suave movió la cortina con una delicadeza de mano maternal. Adentro, el reloj del pasillo marcó medias, como si el tiempo caminara descalzo. Elena pensó en Tomás, en sus zapatos gastados, en el olor a taller, en los ojos café oscuro que había heredado de su abuelo. Pensó en el niño que corría por el patio con un avioncito de papel en el adolescente que dejó de preguntar por qué y empezó a apretar la mandíbula en el joven que ahora evitaba la capilla del hospital porque me enoja ma, y que igual al salir le compraba gelatina de fresa. Sintió un ardor detrás de la nariz, esa antesala de lágrimas que se contienen por decoro, y se dijo, en voz bajita, «No quiero que la fe de mi hijo muera, porque yo me apago. No quiero que confunda el silencio de Dios con su ausencia. No quiero que la enfermedad se lleve lo que más me importa, su confianza». Eso comprendió, era el centro de todo. No era el cuerpo lo que temía perder, al cuerpo ya lo había entregado. Era la herencia invisible, ese hilo de amor y promesa que las madres dejan atado en el alma de sus hijos. La tarde comenzó a declinar sin que nadie lo anunciara. Elena encendió la lámpara de mesa, esa lámpara que hacía la luz amarilla y amable, como si las sombras obedecieran. Se sentó derecha, alineó los sobres, puso a la izquierda un rosario de madera y a la derecha la foto de Tomás de pequeño, con los cachetes sucios de chocolate. Tomó la pluma, apretó los labios. Los dedos le temblaron un poco. «Señor, regálame palabras que duren cuando yo no esté». No había teatralidad en su súplica, solo economía de fuerzas. Inclinó la cabeza y cerró los ojos y en ese gesto mínimo, apenas un sí a lo que tuviera que venir, ocurrió algo imperceptible, sencillo, íntimo. La paz entró en el cuarto sin hacer ruido y se sentó con ella a la mesa. Tomás llamó a las 6:30. «Voy llegando, ma. Paso por pan. ¿Te antoja?» Elena dijo que sí. El antojo era pretexto. Lo que quería era escucharlo un minuto más. «Hijo, cuando llegues no te asustes si me ves escribir. No es nada malo». «¿Escribir qué?» «Cosas». Él rió. «Ok, ma, no te canses». Cortó. Elena sonrió sola, con ese orgullo silencioso que tienen las madres que aprendieron a admirar a sus hijos sin decirlo a cada rato. Volvió al papel. «Hijo». La palabra apareció suave, segura. Después, «No quiero que esta carta te duela, quiero que te sostenga». Y entonces se detuvo otra vez, no por duda, sino por lucidez. Entendió que no bastaría una carta, que Tomás con sus jornadas largas y sus reservas con Dios, con su rabia contenida y su ternura en práctica, no necesitaba un único golpe de verdad, sino una compañía que se prolongara más allá del velorio y de la primera semana de ausencia. Una voz que apareciera en fechas que el corazón recuerda. El primer cumpleaños sin ella el 1 diciembre. El día en que él se enamorara de nuevo de la vida y sintiera culpa por ser feliz la tarde en que quisiera hacerse el fuerte y solo necesitara permiso de llorar. No sería una carta, serían varias, con destinos precisos en el futuro. Elena comenzó a numerar sobres. Para cuando sientas que Dios no te escucha. Para el día en que te quieras rendir. Para cuando te pidan consejo y no sepas qué decir. Para el día de tu boda si llega, para cuando tengas un hijo o una hija y te asuste no estar a la altura,
para cuando descubras que la fe es caminar a oscuras de la mano de alguien. Cada título era una mano extendida. No escribió todo ese día, no podía. El cuerpo la pedía de vuelta a la cama cada media hora. Pero dejó trazadas las primeras líneas, la música de una conversación que el tiempo completaría. Entonces ocurrió el detalle inexplicable, el pequeño signo que no cabe en protocolos. Al abrir un cajón buscando cinta para sellar los sobres, encontró un sobre viejo sin sello, con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de su propia madre. Le temblaron las rodillas. Lo abrió con cuidado de orfebre. Dentro había una nota breve, escrita muchos años antes. Hija, el día que sientas que tu fuerza se acaba, acuérdate. Nosotros no sostenemos a Dios. Él nos sostiene. Si le das tu sí, Él se encarga del resto. Elena sintió que el cuarto se llenaba de la presencia tibia de la cocina de su infancia, del olor a canela y del ruido de cucharas. «Ok, mamá», dijo en voz alta, y volvió a la mesa. Cuando Tomás llegó con el pan, la casa ya tenía otro aire. El pan olía a abrazo y la lámpara derramaba una luz mansa. «¿Cómo te fue?» «Bien, hijo. Estoy escribiendo». Tomás miró los sobres, leyó algunos títulos, tragó saliva. «Ma, es para después», dijo Elena, y le apretó la mano. Él asintió, sin pelear con la palabra después. Por primera vez en mucho tiempo. Cenaron poco. Hablaron de cosas chicas, de una bicicleta que por fin quedó lista, de una señora que pagó con monedas, de un gato que cruzó la calle sin mirar. Antes de dormir, Elena volvió al escritorio. Cerró el paquete de cartas con un lazo azul. Lo colocó en el cajón de abajo, donde Tomás guarda desde niño lo que de verdad importa, y pegó en la tapa interior una nota, para cuando el silencio se haga muy grande. Lo que Elena no sabía, lo que nadie sabía esa noche, era que ese gesto sencillo, ata un lazo, guarda nombra, iba a cruzar 7 meses de hospitales, madrugadas de fiebre, analgésicos y despedidas para terminar en las manos temblorosas de Tomás, justo el día en que él, harto de pérdidas y preguntas, estuviera a punto de tirar su fe al basurero. Y que aquello que parecía una despedida iba a convertirse en un inicio. Porque esta es una historia real. Una historia sobre un amor que se niega a morir. Una historia sobre una serie de cartas que viajaron hacia el momento exacto, al segundo preciso, cuando más se necesitaban. Antes de continuar, si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para más testimonios que restauran la fe. Y déjanos un amén en los comentarios si crees que Dios todavía sabe llegar a tiempo. Ahora sí, respira hondo. Porque lo que pasó después cambia para siempre el destino de un hijo que estaba a punto de perderlo todo, y de una madre que decidió seguir amándolo desde el otro lado del dolor. Capítulo 1. Antes de la tormenta. 7 años atrás, la vida de Elena Morales era otra. Vivía en la misma casa, sí, pero las paredes tenían risas pegadas, y el aire olía a pan tostado, jabón recién batido y promesas dichas sin miedo. Tomás, su hijo, era un adolescente de 15 años, inquieto, flaco y con una sonrisa que le llenaba la cara entera. Había heredado los ojos color miel de su madre y la costumbre de mirar al cielo cuando no entendía algo. «Ahí arriba están las respuestas», le decía Elena. «No siempre bajan rápido, pero bajan». Y él creía. Creía porque su madre lo decía con una fe tranquila, de esas que no se gritan ni se discuten. Los domingos eran sagrados. Se levantaban temprano, iban a la misa de las 9, desayunaban pan dulce con leche caliente y luego pasaban la tarde en el patio. Elena lavaba ropa mientras Tomás lavaba la bicicleta vieja que habían arreglado juntos. «Un día, ma, cuando trabaje te voy a comprar una nueva». Ella se reía. «No necesito una bicicleta, hijo, solo prométeme que no dejarás de creer ni cuando te duela». En ese entonces, ninguno de los dos imaginaba cuánto dolería el futuro. Elena había criado a Tomás sola desde que él tenía 5 años. Su marido, Arturo, se había ido con la excusa de buscar trabajo al norte y nunca regresó.
Lo último que dejó fue una carta breve, sin dirección ni promesa. Cuida de nuestro hijo, no sé si volveré. Desde ese día, Elena aprendió a no esperar de los hombres más de lo que el tiempo confirmaba. Pero nunca dejó que el abandono se convirtiera en amargura. En lugar de eso, llenó los huecos con ternura. Y cuando la tristeza se colaba por las rendijas, oraba, siempre oraba. Tomás creció viendo eso. Una madre que trabajaba medio tiempo en una lavandería, que se sacaba los zapatos al llegar, se lavaba las manos y encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen. ¿Por qué rezas, ma?, le preguntaba a veces. Porque hablar con Dios mantiene mi corazón en pie. Él asentía, sin entender del todo, pero guardando la imagen. Años más tarde, cuando la fe se le tambaleara, ese recuerdo sería una cuerda a la que aferrarse. Eran felices dentro de lo posible. No tenían mucho, pero lo compartían todo. Las noches eran de historias. Elena le leía pasajes de la Biblia como cuentos, le hablaba de un Dios que no castiga, sino que espera, que perdona, que no se cansa de empezar de nuevo. Tomás escuchaba apoyado en su hombro, medio dormido, y ella pensaba: si logro que ame la vida aunque duela, habré hecho bien mi trabajo. Esa era su oración más constante, que la fe de su hijo no dependiera de las circunstancias. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Cartas del Cielo y comenta: amén. Si alguna vez tu madre también te enseñó a creer aun cuando el mundo se caía. Capítulo 2. Las primeras heridas. Los años pasaron rápido, como suelen hacerlo los buenos años. Tomás creció, terminó la preparatoria, empezó a trabajar en un taller de bicicletas. Elena, aunque siempre delgada, comenzó a perder peso de manera extraña. Se cansaba más, le dolía la espalda, tenía fiebres sin explicación. «Debe ser el trabajo», decía. «Ya no tengo 20», pero en el fondo lo sabía. El cuerpo le hablaba con una voz que no se podía ignorar. Una mañana, mientras doblaba sábanas, sintió un dolor agudo que le cortó la respiración. Cayó de rodillas, agarrándose al borde de la cama. Tomás, alarmado, corrió hacia ella. «Ma, ¿qué pasa?» «Nada, hijo, solo un mareo», pero la voz se le quebró. Lo convenció de que la dejara descansar, y en cuanto él salió, se miró en el espejo y supo que algo grave estaba comenzando. El diagnóstico llegó 2 meses después. Cáncer en el páncreas. Avanzado. «Haremos lo posible», dijo el médico con esa serenidad que no promete nada. Elena asintió, sin llorar. Guardó los papeles en su bolso, caminó al templo del barrio y se sentó en la última banca. No pidió sanación, solo pidió sentido. «Si esto es parte de tu plan, enséñame a no tener miedo». Pero el miedo, como sombra, ya la seguía a todas partes. Tomás no lo supo al principio. Elena esperó semanas para contárselo, tratando de ganar tiempo, de protegerlo del peso que se venía. Pero un día, mientras él le ayudaba a cocinar, el dolor regresó tan fuerte que tuvo que apoyarse en el mesón. Él la sostuvo, pálido, y la llevó al sillón. «Mamá, dime la verdad». Ella respiró profundo. «Hijo, estoy enferma. Es algo serio, pero no quiero que te asustes». «¿Qué tan serio?» «Lo suficiente como para necesitarte fuerte». Las palabras quedaron flotando. Ninguno lloró en ese momento. La tristeza los alcanzó días después, en la noche, cuando Tomás creyó que su madre dormía. Entró a su cuarto y la vio sentada, rezando. Tenía las manos temblorosas, pero la voz firme. «Gracias, Señor, porque me diste un hijo bueno. Gracias porque aún hay tiempo para amarlo». Tomás se quedó en la puerta, escuchando, con el alma deshecha. No entró. No la interrumpió. Solo susurró, apenas audible: «Te amo, ma». Desde entonces, su relación cambió. El miedo los acercó y los separó a la vez. Elena fingía estar mejor, sonreía cuando Tomás estaba en casa, pero lloraba en silencio cuando él salía. Tomás trabajaba más horas.
como si ganar dinero fuera una forma de comprarle días. En el taller los compañeros le decían que era fuerte, que admiraban su dedicación. Nadie sabía que lo movía era el terror a llegar un día y no encontrarla viva. Una tarde, mientras doblaban ropa, Elena lo miró y dijo: «No me gusta verte tan serio». Él respondió: «Solo estoy cansado». «No, hijo, es otra cosa. Prométeme que no vas a enojarte con Dios». Él no contestó. «Tomás, no puedo prometer eso, ma». Ella lo entendió. No insistió. Esa fue la primera grieta. La fe de Elena seguía firme, pero la de su hijo comenzaba a resquebrajarse. Capítulo 3. Luz entre sombras. Elena empezó el tratamiento. Quimioterapia, náuseas, horas de hospital. Perdió el cabello, la fuerza, el apetito. Pero nunca perdió la costumbre de escribir pequeñas notas y pegarlas en lugares donde Tomás las encontraría. No olvides comer. Dios te acompaña. Hoy sonríe, aunque no haya motivo. A veces él las tiraba sin leerlas, enfadado con la idea de un Dios que miraba y no hacía nada. Pero otras las guardaba en el bolsillo sin saber por qué. Hubo una tarde en particular, un instante que quedaría grabado. Era sábado, y la lluvia golpeaba el techo con insistencia. Tomás estaba en el sofá, mirando el celular, ausente. Elena desde su cama lo llamó. «Hijo, ven». Cuando él se acercó, ella le tomó la mano. «Quiero que escuches algo». Abrió la Biblia, marcada con un papel viejo, y leyó con voz débil. «Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Cerró el libro. Esto no lo leemos para consolar al que muere, Tomás. Lo leemos para recordar que la vida, aún en sombra, sigue siendo acompañada. Él se quebró. «Ma, no quiero perderte». «No me vas a perder. Solo voy a estar en otro cuarto de la misma casa». Esa noche, él se sentó junto a su cama y se quedó dormido con la cabeza apoyada en su brazo. Cuando despertó, ella lo miraba, sonriendo. «Así debe orar un hijo», dijo, «con la cabeza en el corazón de su madre». Tomás rió entre lágrimas. Los meses que siguieron fueron una danza de resistencia. Algunos días buenos, otros peores, pero había un hilo invisible que los mantenía juntos. Las palabras que se decían sin decir, los silencios que se comprendían. Elena empezó a escribir sus cartas poco después. No le contó a Tomás, pero cada palabra llevaba su nombre. Las guardaba en una caja de madera, la misma donde antes guardaba recetas. «Esto es mi pan nuevo», pensó. «El pan que alimentará cuando ya no esté». Y aunque no lo sabía, esa decisión marcaría el inicio de un milagro que todavía no se había revelado. Capítulo 4. La verdad que se niega a ser callada. Elena Morales había aprendido a convivir con el dolor como quien aprende a convivir con un huésped indeseado. Lo saludaba en silencio, lo toleraba, lo acompañaba hasta que se dormía. Pero el dolor del cuerpo no era el más difícil de sobrellevar. Era el del alma. Ese peso invisible que se instala entre los pensamientos cuando se empieza a comprender que el tiempo ya no obedece. Las visitas al hospital se convirtieron en rutina. Los pasillos, el olor a desinfectante, las enfermeras de sonrisa forzada, los crucifijos en las paredes como pequeñas esperanzas colgadas. La doctora Ramírez, la oncóloga, hablaba con un tono suave, pero con los ojos de quien ya ha dicho esas palabras demasiadas veces. El tratamiento ayudará a retrasar, no a curar. Elena escuchaba, asentía, firmaba papeles, y cuando salía al pasillo, el eco de esas palabras se convertía en una oración nueva. «Señor, si no vas a sanarme, al menos enséñame a morir en paz». En casa, escondía los frascos de medicinas en una bolsa de tela. No quería que Tomás viera la cantidad de nombres impronunciables que terminaban en «ina». No quería que la enfermedad ocupara tanto espacio en la casa, pero la enfermedad es insistente. Se cuela en la respiración, en los gestos, en la forma de caminar. Tomás lo notaba todo.
aunque fingiera lo contrario. Empezó a hablar menos, a mirar al suelo cuando ella se quejaba, a quedarse más tiempo en el taller. No por falta de amor, sino porque ver a su madre apagarse era un castigo que no sabía cómo soportar. Una tarde de domingo, Elena decidió enfrentar la verdad de frente. Lo esperó en la sala, con el cabello cubierto por un pañuelo azul y las manos entrelazadas. Cuando Tomás entró, traía una bolsa con pan dulce y un ramo de girasoles. Ella sonrió. ¿Qué es eso? Girasoles. Dijiste que te alegraban. Sí, hijo, pero el sol también quema. Tomás se sentó frente a ella, en silencio. Elena respiró hondo. Hijo, quiero que me escuches sin interrumpir. Él asintió. Los doctores me dijeron que ya no hay más que hacer. El cáncer está en todo el cuerpo. Tengo poco tiempo. Tomás se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. ¿Qué significa poco tiempo? Semanas, tal vez meses. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el reloj se atrevió a marcarlo. Tomás bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. No, ma, no digas eso. Hijo, no, ma. El grito le salió roto, con furia de niño. Elena se acercó. Le tomó el rostro entre las manos. No llores así. No quiero que recuerdes mis lágrimas, sino mis palabras. ¿Y qué palabras son esas? Que la muerte no me quita de ti, solo me cambia de lugar. Tomás la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el amor podía sostener incluso el peso de la despedida. Esa noche, él no durmió. Se quedó en el sofá, mirando el techo, escuchando la respiración de su madre desde el cuarto contiguo. Pensó en todas las cosas que no le había dicho, en las veces que había evitado mirarla por miedo a romperse. En la madrugada, se levantó, fue hasta la puerta de su habitación y la vio dormida. Tenía la mano sobre el pecho, la Biblia abierta al lado. Sus labios se movían apenas. ¿Sueña o reza?, se preguntó. No lo sabía. Pero lo que sí supo, con certeza que dolía, era que no estaba listo para perderla. Capítulo 5. El lenguaje de las despedidas. Los días comenzaron a tener otro ritmo. La casa, que antes se llenaba de ruidos domésticos, ahora respiraba con cuidado, como si cada sonido pudiera lastimar. Elena pasaba las mañanas en la cama, mirando por la ventana el árbol de jacaranda del patio. Había aprendido a medir el tiempo por el color de sus flores. Si florecen otra vez, pensaba, ya no estaré para verlas. Tomás hacía todo lo posible por disimular el miedo. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba, iba al trabajo y regresaba con flores o frutas. Cada gesto era una forma torpe de pedirle a la vida que se detuviera, pero la vida no se detiene, ni siquiera por amor. Una noche, Elena le pidió que se sentara junto a ella. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te enfermabas? Sí. ¿Qué hacía yo? Te quedabas conmigo toda la noche. ¿Y qué te decía? Que iba a estar bien. ¿Y lo creías? Sí. Entonces haz lo mismo ahora. Quédate conmigo y créeme cuando te diga que, aunque me vaya, todo va a estar bien. Tomás no respondió. Le apretó la mano y la besó. Era una despedida disfrazada de conversación. A medida que la enfermedad avanzaba, Elena comenzó a perder noción del tiempo. Algunos días amanecía con energía, otros apenas podía levantarse. Pero seguía escribiendo. Las cartas se multiplicaban. A veces solo eran unas líneas, otras una página entera. Hijo, cuando sientas que la vida te duele, no corras. El dolor no es castigo, es escuela. Hijo, si un día dudas de tu fe, no te sientas culpable. Hasta los santos dudaron. Hijo, si alguna vez te enamoras, no tengas miedo. Amar es siempre arriesgarse a perder. Guardaba cada carta en un sobre, con fecha y título, como si preparara un mapa para que su hijo no se perdiera en la oscuridad. Una tarde, mientras escribía, sintió un cansancio diferente, uno que no era del cuerpo. Dejó la pluma, cerró los ojos y escuchó. En el silencio, creyó oír una voz.
la de su madre, la misma que le había enseñado a rezar. «Hija, no temas. Todo lo que dejas escrito será semilla». Abrió los ojos con lágrimas y por primera vez desde el diagnóstico sintió paz. Al día siguiente, Tomás la encontró dormida sobre la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. Frente a ella, un papel. «Si lees esto, hijo, es porque la noche me venció. No te asustes. Estoy en casa, en la verdadera, allí donde no hay dolor ni despedidas. No olvides que cada carta es una puerta, y cuando el miedo toque, abre una de ellas». Pero no había muerto, solo dormía. El cuerpo, exhausto, se rendía por horas. Tomás la llevó a la cama, la arropó y se quedó observando su respiración. «Dios, no me la quites aún», murmuró. No sabía si alguien lo escuchaba, pero la súplica quedó flotando en el aire, como una cometa sin hilo. Los días siguientes fueron de espera. Elena alternaba entre lucidez y agotamiento. A veces hablaba con total claridad. Otras parecía viajar a lugares que solo ella veía. «¿Con quién hablas, ma?» «Con mi madre. Me está enseñando el camino». Tomás lloraba en silencio. Si esta historia te conmueve, comenta amén para que más personas la encuentren. Compártela con alguien que necesite recordar que el amor de una madre no termina con la vida. Suscríbete a Cartas del Cielo, donde cada historia te recordará que Dios aún escribe finales distintos. Capítulo 6. El último amanecer. La madrugada del 12 de mayo amaneció con lluvia. Gotas finas, persistentes, caían sobre el techo de lámina, creando un sonido que se mezclaba con la respiración pausada de Elena. Tomás no había dormido. Se sentaba junto a la cama, tomándole la mano, contándole cosas sin importancia. El gato del vecino, el nuevo cliente del taller, el sueño que tuvo con ella caminando en un campo de flores. Ella lo escuchaba, débil pero atenta. A las 6, abrió los ojos y dijo, apenas un susurro: «Hoy es un buen día». «¿Por qué, ma?» «Porque hoy no duele». Tomás se acercó más. «¿Quieres que llame a la doctora?» «No, hijo, quiero que escuches». Él asintió sin entender del todo. «Prométeme que vas a vivir, que no vas a quedarte aquí encerrado en el dolor, que no vas a odiar a Dios por esto». Tomás tragó saliva. «No verlo, hazlo igual. Con el tiempo lo cumplirás». «Ma...» «Shh, no llores. Escucha». Elena levantó la mano con esfuerzo y la apoyó sobre el corazón de su hijo. «¿Sientes? Ese latido va a seguir sonando cuando el mío se calle, porque somos la misma historia en distintas páginas». Tomás se quebró. «No digas eso, ma. Déjame terminar». Ella sonrió débilmente. «He escrito cartas, muchas. Están en el cajón de mi escritorio. No las abras todas de una vez, solo cuando sientas que no puedes más». «¿Por qué haces esto?» «Porque la fe también se deja escrita, y cuando las palabras se acaben, eso te recordará quién eres». Elena respiró profundo. «Hijo, cuando yo era niña, mi madre me dijo que Dios no quita sin propósito. Yo no lo entendí hasta ahora. A veces nos pide que entreguemos lo que más amamos para multiplicarlo en otros. Tú vas a entenderlo algún día». Tomás solo lloraba, agarrado de su mano sin poder responder. «Te amo, ma». «Yo también, hijo. Hasta el último aliento. Y más allá». El reloj marcó las 7:20 cuando Elena cerró los ojos. No fue un cierre abrupto, sino un descanso natural, como si hubiera encontrado por fin la salida del dolor. La respiración se volvió más lenta. El pecho subía y bajaba con suavidad hasta que se detuvo. Tomás se quedó quieto, sosteniéndola, sin gritar, sin moverse. Solo la miró, buscando en su rostro alguna señal de que aún estaba ahí. Y en cierto modo, lo estaba. La expresión de paz en su cara no era de muerte, sino de entrega. No llamó a nadie de inmediato. Se quedó a su lado, hablándole bajito. «Gracias, ma, por no rendirte, por enseñarme a amar, por enseñarme a creer, aunque no quiero». Le besó la frente.
la cubrió con la manta, y entonces sí, lloró con la fuerza de 7 años contenidos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los médicos llegaron, las vecinas trajeron velas, Gabriela, la hermana de Elena, viajó desde Puebla con urgencia. La casa se llenó de gente, de rezos, de olor a flores. Pero Tomás estaba lejos, perdido en su propio silencio. Solo reaccionó cuando, entre las cosas que los vecinos ordenaban, vio la caja de madera en el escritorio. La reconoció. La abrió con manos temblorosas. Adentro, decenas de sobres, cuidadosamente doblados, cada uno con su nombre escrito. Para cuando sientas que el cielo calla. Para el día en que no encuentres sentido, para cuando pienses que la fe murió, Tomás los tomó uno a uno, sin abrirlos, como quien sostiene un corazón prestado. Sabía que ese sería su nuevo vínculo con ella. Sabía, sin entender cómo, que esas cartas serían el puente entre lo que fue y lo que debía continuar. Esa noche, cuando todos se fueron, encendió una vela junto al cajón. La llama temblaba, proyectando sombras en la pared. Tomás abrió el primer sobre. Dentro, una hoja con la letra conocida, firme pero dulce. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo abrazarte. Pero quiero que sepas que no me fui del todo. Estoy en cada amanecer, en cada cosa buena que decidas hacer, en cada oración que salga de tus labios, incluso si no crees. No busques respuestas rápidas, busca propósito. Y cuando sientas que no puedes más, lee otra carta, una a la vez, porque cada palabra que dejo aquí no muere conmigo, vive contigo. Tomás dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No era solo dolor lo que sentía, era una mezcla de amor, culpa, fe rota y esperanza incipiente. Sabía que el duelo recién comenzaba, pero también entendía, con una claridad que lo asustaba, que su madre no se había ido, que había dejado un mapa y que ahora le tocaba a él seguirlo. Aferró el sobre con fuerza, como si de esa presión pudiera salir fuerza nueva, y susurró: «Voy a leerlas todas, ma. Prometo que voy a entender». Afuera, la lluvia cesó. Una franja de luz se coló por la ventana, rozando la mesa donde aún descansaban los girasoles que él había llevado días antes. Ninguno se había marchitado. Parecían mirar al cielo. Y así, sin buscarlo, comenzó el segundo capítulo de su fe. El que no se reza de rodillas, sino con los ojos abiertos hacia el dolor y el corazón dispuesto a encontrar en medio de la pérdida una promesa viva. Porque esa fue la última lección de Elena Morales: que la muerte, para quien ama desde Dios, no es una línea final. Es una coma en la carta más larga jamás escrita. Capítulo 7. La primera carta. Durante los días que siguieron al funeral, la casa de Elena se convirtió en un santuario de recuerdos y silencio. Las flores se marchitaron lentamente, los rosarios se apagaron, y los rezos dejaron de llenar los pasillos. El aire, antes tibio por la presencia constante de una voz materna, ahora pesaba. Tomás se despertaba cada madrugada con la sensación de que la oía llamarlo desde la cocina, preparando té o tarareando alguna canción antigua. Pero al abrir los ojos, solo encontraba la oscuridad. No sabía qué hacer con las cartas. Estaban ahí, en la caja de madera, esperándolo. A veces pasaba junto a ellas como quien bordea un abismo. Las miraba de reojo, consciente de que dentro había palabras que podían romperlo o salvarlo. No estaba listo para ninguna de las dos cosas. Durante semanas evitó ese cajón, refugiándose en el trabajo, llegando tarde, comiendo cualquier cosa, apagando las luces temprano. Pero la tristeza, cuando no se enfrenta, se vuelve una sombra más grande que la casa. Una noche, el cansancio lo venció. Se durmió en el sofá, con la televisión encendida en un canal sin volumen. Soñó con su madre, la vio joven, de pie frente al mismo escritorio donde solía escribir. Sonreía,
pero no con tristeza, sino con esa serenidad que tienen las almas que ya entendieron todo. En el sueño, ella extendía la mano, señalando la caja. «Léelas, hijo. Están vivas». Tomás despertó sobresaltado, con la certeza de que aquello no había sido un sueño cualquiera. Encendió la lámpara, caminó descalzo hasta el escritorio y abrió el cajón. El aire olía a papel viejo y perfume. Sacó el primer sobre. Estaba fechado 3 meses antes de su muerte. En la esquina, una nota en letras pequeñas. «Para cuando creas que todo terminó». Rompió el sello con cuidado. «Tomás, el dolor no es enemigo, es la puerta que se abre hacia la verdad». Yo también tuve miedo. Cuando me dijeron que el cáncer no tenía cura, pensé que mi fe se había acabado. Pero un día entendí que la fe no es sentir a Dios cerca, sino confiar en que Él sigue allí aunque no lo sintamos. Quiero que sepas algo, hijo. La muerte no tiene poder sobre el amor. Donde me veas ausente, búscame en las cosas pequeñas, en la lluvia que golpea el techo, en el olor a pan, en cada vez que ayudes a alguien sin pensarlo. Allí estaré. No llores demasiado por mí. Usa tus lágrimas para limpiar el camino y seguir. Cada vez que dudes, abre otra carta. Yo te guiaré. Tomás se quedó leyendo esas líneas una y otra vez. La letra de su madre, la suavidad de su tono, la certeza de sus frases. Era como si la escuchara hablando junto a él. Lloró, pero no de desesperación. Era un llanto limpio, casi agradecido. Dejó la carta sobre la mesa, se levantó, y por primera vez desde el entierro, encendió una vela frente al retrato de Elena. «Ma», dijo en voz baja, «si de verdad estás ahí, ayúdame a creer otra vez». La llama tembló suavemente, y una corriente de aire recorrió la habitación. Fue solo un instante, pero Tomás sintió una calidez que le recorrió el pecho, algo que no sabía nombrar, pero que reconoció como presencia. Desde esa noche, empezó a leer una carta por semana. Cada una parecía llegar justo en el momento en que más la necesitaba. En una, su madre le hablaba del perdón, en otra, del miedo, en otra, del propósito. Era como si ella hubiese previsto cada pensamiento, cada duda, cada caída. Las palabras la mantenían viva, y poco a poco, sin darse cuenta, Tomás comenzó a volver a la vida también. Capítulo 8. Las cartas que sanan. Los meses se sucedieron con un ritmo nuevo. Tomás ya no dormía tanto, pero tampoco pasaba las noches llorando. Había encontrado una forma de acompañar su duelo. Leía en voz alta las cartas de Elena, como si las compartiera con ella en una conversación interminable. A veces las leía en el patio, mientras el viento movía las hojas del árbol de jacaranda. Otras las llevaba al taller y las dejaba sobre la mesa de herramientas, como si las palabras pudieran bendecir cada tornillo, cada bicicleta. Una de las cartas lo golpeó más fuerte que las demás. Era breve, escrita con letra apurada. «Hijo, si alguna vez te sientes sin fe, recuerda que la fe no nace de entender, sino de seguir confiando. Cuando el alma se seca, el amor es el agua que la despierta. No dejes que tu dolor te vuelva duro. Usa tu tristeza como semilla. Lo que hoy te rompe, mañana te hará entender a otros». Tomás leyó esa frase una y otra vez. Usa tu tristeza como semilla. Esa idea lo persiguió todo el día. Empezó a pensar en su madre no como una pérdida, sino como una raíz. Si ella había dejado esas palabras, debía haber un propósito. Decidió visitar la iglesia a la que ella solía ir. Hacía más de un año que no cruzaba ese umbral. Entró sin convicción, más por nostalgia que por fe. Pero el silencio del templo lo envolvió de inmediato. Se sentó en la última banca y miró la luz que entraba por los vitrales, tiñendo el suelo de colores. Por primera vez en mucho tiempo habló sin rabia. «No sé si estás, Dios, no sé si me oyes, pero si mi madre tenía razón, si aún estás cerca, enséñame qué hacer con todo esto».
No obtuvo respuesta. Pero algo en su interior cambió. No era consuelo, ni certeza. Era una paz pequeña, como un hilo fino tirando de su corazón hacia adelante. Las cartas siguieron llegando al ritmo del alma. Algunas le pedían que perdonara a su padre, aquel hombre ausente que nunca volvió. Hijo, no guardes resentimientos. El perdón no absuelve al otro, te libera a ti. Otras lo animaban a buscar alegría en lo cotidiano. Ríe sin culpa. La risa no traiciona a los muertos, los honra porque demuestra que su amor sigue dando vida. Una noche de septiembre, mientras leía una carta junto al retrato de Elena, Tomás notó algo extraño en el reverso del sobre. Había una pequeña frase escrita al margen. Cuando leas esto, abre la Biblia en Juan 11. Lo hizo. Era la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Tomás leyó en voz alta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dejó la Biblia abierta. Lloró. Pero esta vez no fue dolor, sino comprensión. Su madre no había tratado de consolarlo con religión, sino de mostrarle una verdad que había vivido en carne propia, que la fe no evita la muerte, pero la atraviesa. A la mañana siguiente, Tomás tomó una decisión. Llevó una de las cartas a la tumba de su madre y la dejó allí, doblada con cuidado. Para ti, ma. Gracias por seguir hablándome. Cuando el viento sopló, el sobre se movió apenas, y él juró oír un susurro. Sigue, hijo. Aún no has terminado. Capítulo 9. La carta del milagro. Era diciembre cuando Tomás encontró el sobre que cambiaría su vida para siempre. Había leído casi todas las cartas. Quedaban solo 3, guardadas en el fondo de la caja, más pequeñas y con la tinta más pálida. Una de ellas tenía un título distinto: Para cuando empieces a entender. No sabía por qué, pero le dio miedo a abrirla. La guardó en el bolsillo durante días, llevándola consigo al trabajo, al mercado, al cementerio. Era como si la carta esperara su momento exacto, como si supiera cuándo debía ser leída. La víspera de Navidad, mientras el pueblo celebraba con luces y canciones, Tomás volvió a casa temprano. Encendió una vela. Se sirvió una taza de té, el mismo que su madre solía preparar, y se sentó frente al escritorio. El árbol de jacaranda, afuera, se agitaba con el viento. Abrió el sobre. Hijo, si has llegado hasta aquí, es porque has sobrevivido al silencio. Y eso ya es un milagro, pero ahora quiero contarte algo que no te dije en vida. No por miedo, sino porque sabía que solo lo entenderías cuando tu corazón estuviera listo. El día que recibí el diagnóstico final, pedí un signo. Quería saber si mi muerte tendría sentido. Esa noche soñé contigo. Te vi caminando entre mucha gente, con la cabeza baja, y una voz me dijo: Tu hijo levantará la mirada por los que ya no pueden. No entendí qué significaba, pero supe que debía escribirte. Cada carta fue una forma de preparar tu camino. Y hoy te lo digo desde donde estoy. Hay una misión esperándote. No busques grandezas. Busca servir. Hay personas que necesitan escuchar tu historia, que necesitan saber que la fe no se apaga con la muerte, que el amor sigue trabajando incluso cuando el cuerpo descansa. No temas hablar de lo que hemos vivido. No temas llorar delante de otros, porque en tus lágrimas habrá sanidad para muchos, y cuando sientas que no puedes más, mira al cielo. Allí estaré, recordándote que esto no fue una tragedia, sino un llamado. Tomás se quedó en silencio largo rato. Sintió un fuego en el pecho, no de tristeza, sino de propósito. Su madre lo había visto antes de tiempo. Había creído en algo que él recién empezaba a vislumbrar. Esa noche salió al patio, con la carta en la mano. Miró las estrellas. Ma, no sé cómo hacerlo, pero si tú crees que tengo una misión, la voy a buscar. El viento sopló, y el aroma de jazmín llenó el aire. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese instante. Tomás sonrió. No era coincidencia. Los días siguientes fueron distintos. Comenzó a visitar hospitales, llevando frutas a las salas de espera, conversando con familiares de pacientes terminales.
No hablaba de religión, hablaba de esperanza. Les contaba que su madre había dejado cartas que aún lo sostenían, que incluso desde la ausencia el amor podía reconstruir. Una tarde, una mujer joven se le acercó llorando. Su madre había sido diagnosticada con cáncer también. ¿Cómo hiciste para seguir?, le preguntó. Tomás le entregó una copia de la primera carta de Elena. Léela. Tal vez también fue escrita para ti. Así comenzó todo, una sola carta multiplicándose. Lo que había nacido como el testamento íntimo de una madre enferma se convirtió en un mensaje que cruzaba muros y corazones. Cada semana, Tomás compartía una de las cartas con alguien nuevo. Algunos las guardaban, otros las leían en voz alta a sus familias. El eco se extendió. Una noche, sentado frente a la caja vacía, comprendió. Las cartas habían cumplido su propósito. Su madre había escrito para él, pero también para todos los que, como él, alguna vez habían perdido la fe. Y ese era el milagro. Las palabras que nacieron del dolor se habían convertido en sanidad para muchos. Tomás tomó la última carta, aún sin abrir. No tenía título, solo su nombre, escrito con una letra más temblorosa que las demás. La sostuvo entre las manos, pero no la rompió. No todavía, dijo. Aún tengo trabajo por hacer. Miró al cielo. Una nube se movió dejando pasar la luna. La luz entró por la ventana, iluminando el retrato de Elena. Por primera vez desde su muerte, Tomás no sintió pérdida, sino presencia, y entendió lo que ella había querido decir desde el principio, que la muerte, en el lenguaje del amor, es solo la pausa entre dos frases del mismo mensaje. Aquella noche, mientras el viento soplaba entre las ramas de la jacaranda y las sombras danzaban en las paredes, Tomás cerró los ojos y susurró: «Gracias, Ma. Ya empiezo a entender». Capítulo 10. El llamado. El amanecer se filtraba por la ventana, dorando el polvo suspendido en el aire. La casa de Elena había cambiado poco. El mismo escritorio, la misma lámpara de luz tibia, las mismas cortinas que se movían cuando soplaba el viento. Pero dentro de esa casa, algo profundo había despertado. Tomás ya no vivía como un hombre roto, vivía como un hombre en búsqueda. Cada carta que leía se convertía en un peldaño hacia algo más grande que él. Esa mañana decidió abrir el último sobre. Había esperado semanas, temeroso de que al leerlo se cerrara el único hilo que aún lo unía a su madre. Pero también sabía que el propósito de las cartas no era retenerlo en el pasado, sino impulsarlo al futuro. El sobre estaba fechado un día antes de la muerte de Elena. La letra era débil, temblorosa. Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya entendiste que el amor no se apaga con la muerte. Ahora te toca a ti. No hay más cartas después de esta, pero eso no significa que se acabó mi voz. Dios hablará a través de lo que hagas. Quiero que busques lo que un día soñamos, ayudar a otros. Las lágrimas que limpias de los demás también lavarán tu dolor. Ve donde haya desesperanza, habla donde haya silencio, y recuerda, la fe sin acción es solo pensamiento. Cuando escribas tus propias cartas, no las firmes con mi nombre, fírmalas con el tuyo, así sabré que seguiste el camino. Tomás leyó la carta varias veces. La última línea lo atravesó como una espada. Cuando escribas tus propias cartas, era una invitación, una profecía, un mandato. Guardó el papel, respiró hondo y dijo en voz alta: «Está bien, Ma, es mi turno». Esa tarde, tomó una libreta nueva y escribió su primera carta, dirigida a nadie en particular. Para quien haya perdido la fe, no estás solo. Yo también la perdí, pero un día descubrí que Dios no se había ido. Solo estaba esperando que lo buscara con sinceridad. El dolor no fue castigo, fue puerta, y al cruzarla encontré propósito. La dejó sobre la mesa del taller, sin firma. Un cliente que vino al día siguiente la vio, la leyó en silencio y se la guardó en el bolsillo. Esto era justo lo que necesitaba, dijo. Sin querer, había comenzado algo.
Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Cartas del Cielo, comenta Amén y comparte este video para que más personas descubran que el amor de una madre no termina con la vida, solo cambia de forma. Capítulo 11. Ecos del cielo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de coincidencias que no parecían coincidencias. Cada vez que Tomás entregaba una carta, algo ocurría. Una mujer que había perdido a su esposo volvió a sonreír. Un joven con depresión empezó a visitar a su madre enferma. Un mecánico que pensaba dejar su trabajo por desánimo le pidió ayuda para escribir una carta a su hijo. Era como si el espíritu de Elena hubiera soplado sobre cada palabra. La gente del barrio empezó a llamarlo el muchacho de las cartas. Al principio se sintió incómodo con ese nombre, pero luego entendió que no se trataba de él, sino del mensaje. «No soy yo», decía. «Es mi madre. Ella sigue hablándoles». Una noche, mientras escribía otra carta, sintió algo distinto. Un impulso de no guardar esa, sino leerla en voz alta frente a la tumba de Elena. Tomó la bicicleta, pedaleó hasta el cementerio y bajo el cielo cubierto de estrellas, leyó. «Hoy comprendí que la fe no se enseña, se contagia, que no hay muerte que apague una vida sembrada en amor, y que a veces los milagros comienzan en el silencio de una madre que escribe sin saber a quién salvará». El viento sopló fuerte, y una de las flores del ramo que había dejado cayó sobre el papel. Era un girasol. Tomás sonrió. «Ya entendí, ma. No estoy solo». A partir de ese día, empezó a reunir las cartas que había escrito. Eran más de 20. Decidió copiarlas y distribuirlas entre los vecinos, sin firma, solo con un sello que decía «Cartas del Cielo». En poco tiempo las cartas comenzaron a circular por todo el pueblo. Llegaban a hospitales, escuelas, comisarías. La gente las leía, lloraba, las compartía. Algunas se viralizaban en redes sociales, con mensajes como «Encontré esto en una banca del parque y me cambió el día». Tomás comprendió que el legado de su madre no era solo personal, era colectivo. Elena había sembrado en él una misión, y esa misión tenía vida propia. Una tarde, al volver del trabajo, encontró una carta bajo su puerta. No era de su madre, era de una mujer desconocida. Decía: «Gracias por sus palabras. Mi hija murió hace un año y había perdido toda esperanza. Pero leer Cartas del Cielo me recordó que el amor no muere. Si algún día duda, recuerde que su madre estaría orgullosa». Tomás lloró. Y por primera vez no de tristeza, sino de plenitud. Su madre no solo seguía viva en sus recuerdos, seguía obrando, multiplicándose en las vidas de otros. Capítulo 12. La promesa cumplida. Un año después de la muerte de Elena, Tomás decidió cumplir la última petición escrita en la carta final. Busca lo que soñamos, ayudar a otros. Con los pocos ahorros que tenía, imprimió 50 cartas y las llevó a un hospital público. Caminó por los pasillos donde su madre había sido paciente, entregando sobres a las familias que esperaban fuera de las salas. «No es dinero ni medicina», les decía, «pero a mí me salvó». La gente lo miraba con curiosidad, algunos con lágrimas, otros con una sonrisa tímida. Una mujer mayor, al leer la carta, lo tomó de la mano. «Esto parece escrito por mi hija», le dijo. «Gracias, joven, gracias». Los doctores, al notar lo que hacía, lo invitaron a volver. «Su madre estaría orgullosa», comentó una enfermera. Tomás se sentía en casa. Cada vez que entraba a ese lugar, recordaba la última mirada de Elena, esa mezcla de cansancio y paz. En uno de los pasillos, reconoció el proyecto creció. En poco tiempo los voluntarios se sumaron, jóvenes, adultos, ancianos. Todos querían escribir sus propias cartas del cielo. Algunas eran anónimas, otras firmadas. Las dejaban en cafés, paradas de autobús, hospitales, escuelas. Cada carta llevaba un mensaje de consuelo, perdón o fe. Y aunque el mundo era grande, parecía que el amor de una madre seguía marcando el rumbo. Una tarde, mientras ordenaba los sobres,
Tomás encontró entre las hojas viejas un trozo de papel doblado con la letra de Elena. No recordaba haberlo visto antes. Decía simplemente: «Cuando cumplas 1 año sin mí, planta algo». No especificaba qué. Así que fue al patio y, junto al árbol de jacaranda, cavó un pequeño hoyo. Enterró la carta allí y sembró una semilla de girasol. «Por ti, Ma, y por todos los que aún creen que la fe florece incluso después de la muerte». Semanas después, la planta creció, alta y dorada. Cada vez que el viento soplaba, parecía inclinarse hacia la ventana de su cuarto. Tomás sonreía. Ya no veía fantasmas. Veía señales. Capítulo 13. El eco de una vida. El tiempo siguió su curso, pero Tomás ya no contaba los días por ausencia, sino por fruto. Las cartas se habían multiplicado en toda la región. Gente de otros pueblos escribía para contar cómo las palabras de una madre desconocida los habían ayudado a reconciliarse con su familia, con Dios, con ellos mismos. Un sacerdote las leía durante sus misas. Una enfermera las pegaba en la pared de la sala de oncología. Un maestro las usaba en clase para hablar de empatía. Sin buscarlo, Tomás había creado un movimiento de fe. Una tarde de julio, recibió una invitación para hablar en un evento comunitario. «Queremos que cuente su historia», le dijeron, «la historia de su madre». Tomás dudó. Nunca le gustaron los escenarios ni las cámaras, pero una voz interna, esa voz que ya reconocía, le susurró: «Habla, no por ti, por todos los que aún no han escuchado». Esa noche, frente a más de 200 personas, contó cómo había empezado todo: la enfermedad, la caja de cartas, la promesa, el perdón. Habló con el corazón temblando, pero firme. Y cuando terminó, la sala entera guardó silencio. Luego, una mujer se levantó y dijo: «Yo también recibí una carta suya. No sabía que era usted. Gracias. Mi hijo estaba a punto de rendirse, y esa carta lo salvó». Tomás no pudo responder, solo asintió con lágrimas. Y en ese instante, comprendió que el milagro no había sido su madre sobrevivir. El milagro era que su amor siguiera haciendo vivir a otros. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela frente al girasol que había crecido junto a la jacaranda. El aire olía a tierra y esperanza. Abrió su libreta y escribió una última carta, dirigida a quien quisiera leerla. Para quien piense que la muerte lo ha dejado vacío. No estás solo. La ausencia también habla, y si escuchas con el alma, descubrirás que las personas que amamos nunca se van, solo cambian de voz. Mi madre me enseñó que las cartas pueden cruzar la eternidad. Hoy lo sé. El amor verdadero no conoce fronteras. Dejó la carta en el alféizar de la ventana y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la carta ya no estaba. En su lugar, había una pluma blanca. Tomás sonrió. «Gracias, Ma», susurró. «Lo hicimos». Desde entonces, nadie volvió a ver una caja de madera en su casa, pero las cartas del cielo seguían apareciendo en los lugares más inesperados. Algunos decían que era coincidencia, otros que era milagro. Tomás no discutía, solo sonreía y repetía la frase que su madre había escrito en la última hoja: «El amor nunca muere, solo aprende a escribir desde el cielo». Capítulo 14. El legado florece. Pasaron 5 años desde que Elena Morales partió, y el movimiento de cartas del cielo ya no era solo una iniciativa local, era una corriente de esperanza que cruzaba ciudades y fronteras. Las cartas de Tomás habían inspirado a cientos de personas a escribir las suyas. Había voluntarios que visitaban hospitales, cárceles, orfanatos, hombres y mujeres que, alguna vez quebrados por la pérdida, ahora eran portadores de consuelo. Y todo había nacido de una madre enferma escribiendo en silencio en una casa pequeña, guiada por un amor que ni la muerte pudo detener. Tomás ya no era el joven solitario que se escondía en el taller para no llorar. Ahora tenía los ojos de alguien que ha visto la oscuridad y no le teme. Vivía de manera sencilla, pero con propósito. Cada mañana, al despertar,
Abría la ventana y miraba el árbol de jacaranda y el girasol que aún seguía floreciendo junto a él. Lo llamaba el testigo. Si tú sigues aquí, Ma, es porque el cielo aún tiene trabajo para mí. Un día recibió una carta con un sello desconocido. Venía de Argentina. Dentro había un sobre con una nota manuscrita. Estimado Tomás, soy enfermera en un hospital de Buenos Aires. Una paciente terminal me entregó una carta anónima que decía que provenía del movimiento Cartas del Cielo. La leyó cada noche hasta su último suspiro. Antes de morir, me pidió que buscara a su autor y le dijera que no murió con miedo, murió con paz, que el cielo le habló con voz de madre. Tomás leyó esa nota en silencio, con las manos temblando. El eco de su madre seguía expandiéndose, invisible pero tangible. No eran solo palabras, era vida multiplicándose. Esa noche, encendió una vela frente a la ventana. Gracias, Ma, tus cartas llegaron más lejos de lo que imaginé. Elena había escrito creyendo que solo su hijo las leería. No sabía que estaba fundando una red de amor que uniría corazones separados por océanos. Y en eso estaba el milagro más puro. Dios había usado el sufrimiento de una madre para sanar a miles. Capítulo 15. Las cartas regresan. Una mañana de invierno, Tomás recibió un sobre sin remitente. El papel era antiguo, amarillento. Dentro había una carta escrita a mano. La letra no era la suya ni la de su madre. Decía: Querido Tomás, no sé quién eres. Encontré una de tus cartas en un banco del parque. Decía: la fe sin acción es solo pensamiento. Yo había decidido quitarme la vida esa tarde. Pero tus palabras me detuvieron. No sé por qué escribo esto. Supongo que porque necesitaba darte las gracias. Si un día dudas de tu misión, recuerda que ya salvaste una vida. La mía. Tomás dejó caer la carta sobre la mesa, con lágrimas silenciosas. Aquel día entendió lo que su madre había querido decir en su sueño. Tu hijo levantará la mirada por los que ya no pueden. No era una metáfora. Era real. Cada carta que escribía era una mirada levantada, una historia salvada. Decidió crear un pequeño grupo en su comunidad, un círculo de personas que habían encontrado esperanza a través de las cartas. Se reunían cada sábado para escribir juntos. Las llamaron talleres de luz. Allí, cada persona escribía desde su herida. Un viudo escribía para su esposa fallecida, una madre para su hijo desaparecido, una joven para el padre que nunca conoció. Y todos terminaban con la misma frase: el amor nunca muere. Pronto, los talleres se multiplicaron en otras ciudades. Lo que comenzó con una caja de cartas se transformó en un movimiento espiritual. Y aunque muchos no sabían quién había iniciado todo, el nombre de Elena Morales aparecía de vez en cuando, contado entre susurros como una leyenda. Dicen que fue una madre que escribió al cielo. Una noche, después de uno de esos talleres, Tomás soñó con ella otra vez. Estaba sentada en su escritorio, escribiendo, con la misma paz de siempre. ¿Estás contenta, Ma? Más de lo que imaginas, hijo. ¿Ves lo que está pasando? Claro que lo veo. Pero recuerda, no fuiste tú quien las escribió. Fue Dios, a través de tus manos. Tomás sonrió en el sueño. Entonces aún tengo trabajo. Elena lo miró con ternura. Sí. Capítulo 16. El milagro del hospital. Era un viernes lluvioso cuando Tomás fue invitado a visitar un hospital infantil. El director le había pedido que hablara a los padres sobre la esperanza. Él aceptó, aunque temía no tener palabras suficientes. Cuando llegó, encontró un grupo de madres y padres exhaustos, con ojos cansados por las noches sin dormir. «Yo no soy predicador», comenzó. «Solo soy un hijo que perdió a su madre. Pero aprendí algo. Cuando el cuerpo se apaga, el amor se enciende más fuerte. Lo aprendí leyendo cartas». Sacó una de las cartas de Elena y la leyó en voz alta. Era una de las más simples. «Hijo, cuando sientas miedo, ora aunque no tengas palabras. Dios entiende los silencios». El silencio que siguió fue profundo. Una madre se levantó llorando. «Eso
Eso era justo lo que necesitaba escuchar. Al terminar la charla, un médico se acercó y le contó que una niña de 8 años, internada en el área de oncología, había estado pidiendo una carta también. Dice que su mamá no sabe qué decirle. Tomás subió a la habitación. Encontró a la niña dormida, su madre a su lado, con los ojos rojos de cansancio. Le dejó una carta en la mesa. Decía: «Para quien aún espera un milagro, no estás solo. A veces el milagro no es sanar, sino seguir creyendo». Semanas después, la madre lo llamó. «Mi hija falleció en paz». La carta fue lo último que leyó. Dijo que ahora entendía que no estaba sola. Tomás colgó el teléfono y lloró, no de tristeza, sino de gratitud, porque cada carta que él entregaba era una semilla nueva del amor de su madre. Capítulo 17. La promesa del girasol. Aquel girasol que Elena le pidió plantar había crecido más alto que la cerca del patio. Era como un faro de luz, testigo de cada oración, cada lágrima y cada carta escrita. Un amanecer, Tomás vio algo curioso. Una segunda planta empezaba a brotar junto a la primera, aunque él nunca sembró otra semilla. «Así funciona el amor», murmuró. «Florece donde menos lo esperas». Ese mismo día recibió una visita inesperada. Era una joven periodista de una emisora local. «Hemos escuchado sobre las cartas del cielo», dijo. «Queremos contar su historia». Tomás dudó. No buscaba fama ni atención, pero recordó las palabras de su madre: «Habla donde haya silencio». Aceptó. La entrevista se transmitió un domingo. Contó cómo Elena, sabiendo que iba a morir, había dejado cartas llenas de fe para su hijo. Contó cómo esas cartas habían salvado vidas. Cuando terminó, el teléfono del programa se saturó de llamadas. Gente pidiendo copias de las cartas, otros queriendo unirse a los talleres. Al día siguiente, Tomás se despertó con decenas de mensajes, pero hubo uno que lo estremeció. Era de un hombre mayor. «Soy Arturo, el padre de Tomás. He escuchado su historia. No busco justificarme. Solo quiero decir que su madre era una santa, y que mi mayor arrepentimiento fue no haber vuelto a tiempo. Si aún quiere conocerme, estaré esperándolo donde empezó todo, en la vieja estación». Tomás se quedó mirando el mensaje largo rato. No supo si llorar o gritar. Elena le había pedido en una carta que perdonara a su padre. Tal vez era hora. Esa tarde fue a la estación. Arturo estaba allí, más viejo, encorvado, con los ojos llenos de lágrimas. No hizo falta hablar mucho. Se abrazaron, y en ese abrazo, algo en el cielo se cerró como un ciclo cumplido. Capítulo 18. El regreso de las cartas. Con los años, Cartas del Cielo se convirtió en una fundación. Tomás viajaba dando charlas sobre fe, esperanza y redención. Pero siempre comenzaba igual, mostrando la caja original de Elena. «Todo empezó aquí», decía, «con una mujer que se atrevió a creer que el amor podía escribirse más allá de la muerte». Un día, después de una conferencia, una joven se le acercó. «Mi madre tenía cáncer», dijo. «Encontró sus cartas y quería conocerlo, pero murió antes de poder hacerlo. Me pidió que le entregara esto». Era una carta, escrita con letra temblorosa. «Querido Tomás, gracias por las palabras que me devolvieron la fe. Morir ya no me asusta. Me enseñó que el cielo no está lejos. Está en cada acto de amor». Tomás sintió un escalofrío. Era como si su madre siguiera escribiendo a través de otras manos. Esa noche, mirando el girasol bajo la luz de la luna, susurró: «Ma, las cartas regresan, siempre regresan». Capítulo 19. La última carta. A los 40 años, Tomás comenzó a sentir que su tiempo también llegaba al límite. No por enfermedad, sino por destino cumplido. Una tarde, se sentó frente al escritorio y decidió escribir su última carta. No a alguien en particular, sino a todos. «Para quien lea esto después de mí, no temas a la oscuridad. Fue allí donde aprendí a ver la luz.
Mi madre me enseñó que las despedidas no son finales, sino cambios de dirección. Si alguna vez piensas que estás solo, recuerda que el amor de quienes te amaron aún te envuelve, aunque no los veas. Sigue escribiendo, aunque creas que nadie te leerá. Alguien, en algún lugar, lo necesita. Dejó la carta dentro de la caja y cerró la tapa con cuidado. «Te la devuelvo, ma», dijo en voz baja. «Tu misión está cumplida». Capítulo 20. El amanecer eterno. Esa noche, el cielo sobre Guadalajara estaba despejado. El girasol se inclinaba hacia la luna. Tomás se acostó temprano con la paz de quien ya no le debe nada al mundo. En sueños, volvió a ver el campo de flores donde su madre lo esperaba. Ella sonreía, extendiéndole la mano. «¿Ves, hijo? Te lo dije. La muerte no nos separa. Solo nos cambia de habitación». Caminaron juntos entre flores doradas. En el horizonte, una luz blanca inmensa los envolvió, y por un instante que parecía eterno, Tomás comprendió todo: el propósito, el dolor, la fe. Nada había sido en vano. Al día siguiente, los vecinos lo encontraron dormido, con una sonrisa serena y una carta entre las manos. Decía: «El amor nunca muere. Solo aprende a escribir desde el cielo». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cartas del Cielo. Comparte este video para que más almas recuerden que el amor no termina con la muerte. Y escribe «Amén» en los comentarios si crees que los que amamos siguen guiándonos desde la eternidad. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El legado de Elena y Tomás sigue vivo, porque cuando una madre escribe desde el alma, sus palabras se vuelven eternas. Y en algún lugar del cielo, todavía hay cartas esperando ser leídas. Oración final. Hasta el cielo y de vuelta. Señor, Dios de la vida y de la eternidad, hoy elevamos nuestras manos y nuestros corazones ante ti, con la humildad de quienes han caminado por el valle del dolor y han visto, en medio de la oscuridad, tu luz inextinguible. Gracias, Padre, por recordarnos que el amor no termina con la muerte, que la fe no se apaga con el sufrimiento, y que cada lágrima derramada en la tierra se convierte en semilla de eternidad en tu reino. Te damos gracias por las madres que amaron hasta el último aliento, por los hijos que aprendieron a perdonar, por las cartas que cruzaron el tiempo para sanar almas rotas. Gracias porque, incluso cuando creímos que todo había terminado, tú estabas escribiendo una historia de redención que no podíamos ver. Enséñanos, Señor, a vivir con propósito, a no huir del dolor, sino transformarlo en compasión. Que cada herida que cargamos se convierta en fuente de esperanza para otros. Que nuestras palabras sean puentes, nuestras manos refugio y nuestros pasos testimonio de tu fidelidad. Danos la fuerza para creer cuando no entendemos, para amar cuando duele y para esperar cuando todo parece perdido. Haz que recordemos cada día que los que partieron no se fueron lejos. Caminan a nuestro lado en la invisible melodía de tu amor eterno. Que el eco de sus voces siga guiando nuestras decisiones, sus recuerdos sostengan nuestra fe y sus huellas nos conduzcan hacia ti. Y cuando llegue nuestra hora de cerrar los ojos, Señor, que lo hagamos con la paz de quien cumplió su propósito, con la gratitud de quien entendió que cada respiro fue gracia y con la esperanza cierta de abrirlos en tu presencia. Porque tú, Dios de lo imposible, haces del final un nuevo comienzo. Porque el amor nunca muere, solo aprende a escribir desde el cielo. Y porque algún día, cuando el reloj terrenal se detenga y el alma cruce el umbral de la eternidad, volveremos a encontrarnos, abrazados en tu luz, repitiendo las mismas palabras que nos unieron en la tierra. Hasta el cielo y de vuelta, multiplicado por infinito y luego un poquito más. Amén.